351, 351. Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti. Vamos a hablar con Dios. Jesús, tu amor hacia nosotros es muy grande. Y nuestro amor hacia ti a veces es muy débil. A veces en seguirte desmayamos. A veces en seguirte volvemos atrás. Pero tu amor es más grande que nuestro amor por ti. Y hoy, cuando abrimos y estudiamos tu palabra, ayúdanos a ver y entender la grandeza de tu amor. Y esto pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestros asientos y vamos a abrir nuestras Biblias. Los que han estado aquí saben que la rutina es seguir en un libro hasta que terminemos el libro. Estamos este año en el libro de Lucas, estamos en Lucas 22, pero quiero primero hoy que leamos algo del libro de Juan, libro de San Juan, y vamos hoy a Juan 10. Juan 10, eso se encuentra en la página 1121, donde vamos a leer hoy, página 1121. Si conoces algo de la Biblia, el Nuevo Testamento empieza con la vida de Jesús y hay 4 libros que hablan de la vida de Él. El libro de Mateo, de Marcos, de Lucas y Juan. Y cada libro dice ciertos detalles más o menos que los otros libros. Así que cada uno de los autores incluyó ciertos detalles o excluyó otros detalles. Y hoy vamos a estar entre Juan y Lucas para entender la historia que realmente nos toca del libro de Lucas. Antes de leer aquí lo que vamos a leer de esta página, unos comentarios más sobre nuestro viaje a Europa. Fue muy bonito. Europa no es tan grande en realidad. Holanda como país cabe aquí dentro del lago Ontario. No es grande el país de Holanda. Así que fuimos a vivir y conocer otros países también cerca de Holanda. Y es muy interesante cuando viajas en Europa, te das cuenta
que en algún momento la gente creía mucho en Dios, porque por donde quiera que tú vayas, lo primordial que ves en cada pueblo, en cada ciudad, es una iglesia. A veces iglesias protestantes, a veces iglesias católicas, pero iglesias enormes y bonitas. Si hablas de la arquitectura de las iglesias, de los cuadros que pintaron adentro, si hablamos del dinero invertido, en algún momento la gente creía muchísimo en Dios, en Europa. Pero lamentablemente hoy en la mayoría de esas iglesias, los domingos no hay ni misas, ni reuniones, no hay nada. Porque muchos en Europa han dejado de creer en Dios. Y estas iglesias ahora son museos, son lugares donde dan conciertos y nada más. Son lugares donde tienen los cuadros de artistas famosos. Tú puedes entrar, pero ya no hablan ahí de Dios, ni abren la Biblia en esos lugares. Y me pregunté a mí mismo, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo es que esto pasa en países y en culturas? Porque realmente en tiempo de mis abuelos, en Holanda por lo menos, las iglesias estaban llenas. Después de la Segunda Guerra Mundial, las iglesias estaban llenísimas. Y desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, algo pasó en la cultura de Holanda. Y en parte diría que son víctimas de su éxito en cosas materiales. Porque no hay mucha pobreza ahí. Después de la guerra, sí. Había muchísima pobreza. Pero ahora casi todos tienen dinero. Y siento que poco a poquito como seres humanos fácilmente aprendemos a amar a otras cosas más que a Dios, ¿no es cierto? Aprendemos a amar otras cosas más que a Dios. Y a lo mejor es así, en una generación a lo mejor van a la iglesia, pero es una tradición simplemente. El corazón no está en las cosas de Dios. Y un padre que es así, que inculca a sus hijos. Que realmente uno puede decir que cree en Dios, pero va a hacer otras cosas. Pero luego los hijos dicen, pero esto no tiene lógica. Y a lo mejor los hijos van menos. Y la tercera generación, a lo mejor ni siquiera van. Y así están las cosas, ¿verdad? Y me di cuenta en este viaje, somos iguales como seres humanos por donde quiera que vayas. Todos fácilmente amamos a muchas cosas y no a Dios. Realmente, si uno cree en Dios y uno sigue a un Dios que uno no ha visto, es totalmente un milagro si lo haces. Pero hay un Dios que sigue llamando en cada época y en cada cultura. Porque también en Europa conocimos a personas con una fe viva y una fe verdadera. Eran pocas personas. Pero aquí en Juan, capítulo 10, versículo 27, es la página 1121, donde dice Jesús y la fiesta de la dedicación, abajito, versículo 27. Jesús dice, mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz. Exacto. Las ovejas de Él, en cada cultura, en cada época, oyen su voz. Y como dice, yo las conozco y ellas, ¿qué? Y esto es cierto hasta la fecha. Dios llama cuando tú amas otras cosas y te llama y empiezas a amarlo a Él. Y a lo mejor nadie, ni a tu derecha ni a tu izquierda, pero tú sí. Y como dice el versículo 28, yo les doy ¿qué? Vida eterna. Y nunca ¿qué? Ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Habla ahí de una batalla, ¿no? De que hay un enemigo que quiere arrebatarnos de la mano de Dios. Pero cuando Dios nos tiene en su mano, Él es fiel. Sí. 29 dice, mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede ¿qué? Arrebatar. Pues hoy vamos a leer de esto unas páginas más adelante, Juan 13,
2 páginas más adelante, Juan 13, página 1125. En Lucas, lo que nos toca estudiar hoy, Jesús está en la última cena, está en la noche de ser arrestado y está ahí con los discípulos. Vamos a leer de esto en Lucas, pero aquí en Juan habla del mismo momento. Y versículo 1 dice, Jesús les lava los pies a sus discípulos. Versículo 1 dice, se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de ¿qué? De abandonar este mundo para volver al Padre, es decir, la hora de su muerte, sabiendo lo que esto iba a significar para sus discípulos, que creían en Él y seguían a Él, pero ellos no entendieron su necesidad de morir. Entonces eso iba a ser un golpe fuerte para ellos, ¿no? Y aparte sabía, por ejemplo, que Pedro esa misma noche lo iba a negar 3 veces. Y esto realmente es nuestra historia hoy, pero quiero que veamos algo muy hermoso. Dice, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿los qué? Los amó hasta el fin. Es decir, en todo este proceso, Él los llamó con amor y siguió amándolos. Aún en medio de esos momentos, ellos no sabían realmente lo que estaba por venir, pero Él sí. Y es el amor de Cristo que realmente nos llama hacia Él y nos atrae a Él. Pero también es su amor que nos sostiene, nos mantiene en Él, en nuestras vidas. No es nuestro amor por Él. Y vamos a ver esto en la historia que nos toca hoy, que es la historia de Pedro. Así que vamos a ir a Lucas 22, después vamos a volver a Juan y otra vez a Lucas. Entonces, Lucas 22, hoy vamos a leer unos cuantos versículos de la página 1101, Lucas 22. En medio de todo esto, de la última cena, llegamos en la página 1101 a Lucas 22, versículo 31. Lucas 31, están ahí, Jesús había dicho a Judas que lo iba a traicionar, hablaba del significado de la Santa Cena, y ahora versículo 31, Jesús dice a Pedro, dice, Simón, Simón, mira, que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran, ¿qué? Pero yo he orado por ti, para que no, ¿qué? Falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ¿qué? Fortalece tus hermanos. Hoy vamos a enfocarnos principalmente en esos 3 puntos. Uno, que hay un enemigo. ¿Okay? Vemos esto en versículo 31. Mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fuera un trigo. Existe una batalla espiritual por el alma de cada uno de nosotros. En el caso de Pedro también. Tenemos un enemigo, eso es punto número 1 hoy. Punto número 2, pero dice él en versículo 32, yo he orado por ti para que no falle tu fe. Vamos a ver hoy lo que Jesús hace por nosotros, ¿verdad? La fidelidad de Él hacia nosotros. Y número 3, como Jesús dijo él, y tú cuando te has vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Es decir, Jesús tiene un propósito aún en lo malo que iba a hacer Pedro. Jesús lo iba a usar para algo bueno. Cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Está diciendo Pedro, vas a caer, pero yo te voy a levantar. Y tengo un propósito en todo esto. Y tengo una tarea para ti. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos ahora con la historia. Jesús le está diciendo a sus mejores amigos, se puede decir, a Pedro que era un líder, ¿verdad? Diciendo, Pedro, hoy mismo me vas a negar. Y Pedro, versículo 33, dice, Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la ¿qué? A la cárcel como a la... Y a lo mejor yo siento que era muy sincero en ese momento, ¿verdad? Tenía mucha emoción, yo siento, cuando lees de Pedro, como es una persona con un corazón bien grande,
Y aquí no es un mentiroso. Yo siento de corazón sincero está diciendo a Jesús, Jesús, soy tu amigo y voy a estar contigo hasta la cárcel, hasta la muerte. Pero él no se daba cuenta de la debilidad de su propio corazón. Él confiaba en su amor por Jesús y confiaba en sus fuerzas. Y Jesús sabía realmente que Pedro solito no puede seguir a Jesús. Entonces Jesús, versículo 34, dice, Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Entonces le dice la verdad a Pedro. Pero a lo mejor en ese momento Pedro no logra comprenderlo. Pero no vamos a leer lo que sigue, pero puedes leer ahí abajo, Jesús ora en el Monte de los Olivos. Ahí es donde llegó Judas con los soldados, con los líderes. Y versículo 47, puedes leer ahí el arresto de Jesús. Llegaron ellos, la turba de personas, llegaron ahí. Judas le dio el besito y Jesús fue arrestado. Y los discípulos no estuvieron con él. Entonces, y versículo 54 es donde vamos a seguir leyendo, donde dice, Pedro niega a Jesús. En la misma página, versículo 54, dice, prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía como. No habla de nadie más, habla de Pedro, que lo seguía de lejos. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo, ¿qué? Estaba con él. Entonces, página que sigue, versículo 57, dice, pero él lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. Y les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que cambió en cuestión de horas? Unas horas antes, en la bonita cena con los discípulos, en el ambiente de confianza entre amigos, él está diciendo, hoy te juro, Jesús, estoy dispuesto a ir a la cárcel y a la muerte. Pero el mismo día, unas horas después, ¿qué cambió? Algo cambió. ¿Y por qué el cambio? Porque ahora está en otro ambiente. Ahora Jesús está arrestado. La Biblia dice que Pedro fue un hombre casado. Tal vez pensaba, ¿qué pasará con mi esposa si me arresto? La Biblia no habla de sus hijos, pero posiblemente haya tenido hijos. A lo mejor pensaba, ¿qué pasará con mis hijos? ¿O qué pasa si me torturan? No me gusta el dolor y no quiero sufrir. Y en medio de un ambiente nuevo y diferente, cuando la muchacha lo señala y dice, tú eres un amigo de Jesús, él jura y dice, yo no lo conozco. Versículo 58. Poco después lo vio otro y afirmó, tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Y como una hora más tarde, otro lo acusó. Seguro que estaba con él. Miren, que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. Y en el libro de Mateo dice, hasta con maldiciones dijo esto. Es decir, no conozco a Jesús, no soy de él, él no es mi amigo, yo no sé nada de él. Y mira, en el mismo momento en que dijo esto, ¿qué pasó? Cantó el gallo. Y más peor aún, 61 dice, el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Imagínate, en este momento, la comunicación con los ojos, 1000 palabras con una sola mirada. Y Jesús lo miró para decir, ¿te acuerdas, Pedro? Lo que te había dicho unas
¿Cuántas horas antes? Entonces dice, Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, ¿qué? Lloró amargamente, pensando, ¿quién soy? ¿Así soy yo? Esa es la clase de gente, de hombre que soy. Hace unas horas, con toda fe dije, te amo, eres mi mejor amigo, estaré contigo en la cárcel y en la muerte. Pero dije frente a todos, no lo conozco, no lo amo, no es mi amigo. Soy tan débil, no soy nada. Y lloró. Pues gracias a Dios, esta historia no termina aquí. Quiero que pongan un dedo aquí. Vamos ahora al libro de Juan. Vamos a volver aquí, pero quiero que busquemos al libro de Juan. Juan, capítulo 21. Es el último capítulo de Juan, página 1135. Página 1135, Juan 21, versículo 15, dice, Jesús restituye a Pedro. Aquí está hablando el Jesús resucitado. Estaban juntos los discípulos, Pedro, Jesús. Y dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me qué? ¿Me amas más que esto? Y yo les voy a decir, esto es la pregunta de letra. Jesús aquí no dice a Pedro, Pedro, ¿tú crees en Dios? O Pedro, ¿hoy fuiste a la iglesia? O Pedro, ¿crees mucho en tu religión? No. Jesús llega directamente al corazón del asunto. ¿Cuál es el propósito realmente de una religión? Es de amar a Dios. No solo de creer en Dios, sino de amarlo. Los demonios creen en Dios, pero no lo aman. Y Jesús llega directamente al punto, ¿no? Dice, Pedro, ¿me amas? ¿Tú me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Y por tercera vez, Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? ¿Me amas? Y a Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? ¿Y por qué le dolió? Porque estaba pensando en aquella noche, cuando lo había negado 3 veces. Y de tener ahora a Jesús preguntándole 3 veces, eso le dolió. Y Jesús le dijo, o Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús dijo una vez más que apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Porque Jesús quería que Pedro aprendiera una lección. ¿Y cuál es la lección? Que Pedro en sí mismo es débil. Que Pedro en sí mismo no ama a Jesús como debe de amarlo. Pero Jesús lo ama a él. Pregunta por un momento, un presidente, un rey de esta tierra, si tiene, por ejemplo, una persona que es el segundo más importante en su reino y lo niega a él públicamente, ¿crees que fácilmente lo va a recibir de nuevo? No, lo despide, lo corre. Pero Jesús le está mostrando otra vez que está muy consciente de su debilidad.
pero que Jesús lo había escogido y amado con un propósito. ¿Y cuál es su propósito? Lo dice una y otra vez, habla de sus ovejas, de sus corderos. Y le dice: Pedro, te doy una tarea, la tarea de hablar de mí, de mis corderos, de mis ovejas. Te estoy dando un lugar de privilegio, porque ahora has aprendido una gran lección, que tú no eres nada, pero te he perdonado, y te he restaurado, y te he amado. Y cuando tú ves a Pedro, porque primero Dios irás al cielo, y primero Dios verás a Pedro con tus ojos, y podrás hablar con él algún día. Y si lo ves y lo llegas a preguntar: Pedro, ¿por qué amas a Jesús? ¿Qué es lo que Pedro te va a decir? Yo amo a Jesús porque Él me amó primero. Porque cuando yo le era infiel, Él me era fiel. Porque siendo según el amigo de Él, Él fue un amigo mejor. Y Él me perdonó, hasta fue a la cruz para pagar el precio de mis pecados. Y por eso lo amo. Y este Pedro, que no quería sufrir, que temía a la gente, mira lo que Jesús le dice aquí, versículo 18. Jesús le dice: de veras te aseguro que cuando eras más joven, te vestías a ti mismo e ibas donde querías. Pero cuando seas como viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde ¿qué? Pues ¿de qué está hablando? Versículo 19 dice: esto dijo Jesús para dar a entender la clase de ¿qué? De muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió ¿qué? Sígueme. Mira, todos sabemos que tenemos una fecha para nacer y para morir. Solo que nosotros no sabemos ni dónde, ni cuándo, ni cómo. Pero Jesús estaba diciendo aquí a Pedro: Pedro, en algún momento te van a vestir a ti y te van a extender las manos. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Él está hablando de una crucifixión. Que en algún momento lo van a crucificar a Él. Y dice: otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Y luego dice: sígueme. Y el Pedro, que era un cobarde, siguió a Cristo hasta la muerte. Hemos cantado la canción, ¿verdad? Amarte solo a ti, amarte solo a ti. Pero a veces somos débiles. A veces volvemos atrás, a veces desmayamos. Porque nuestro amor por Dios es débil. Quiero que volvamos a lo de Lucas 22. Y quiero que veamos esto, página 1101, página 1101, donde comenzamos. Nada más quiero terminar leyendo estos dos versículos para ver otra vez lo que tenemos que ver aquí. Página 1101, versículo 31. Jesús dijo: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Mira, tenemos un enemigo todos. El enemigo nos ataca de 1000 maneras diferentes. Pero sobre todo el ataque es así: para que no amemos a Dios como debemos de amarlo, para que amemos a otras cosas más que a Él. Sobre todo eso es el ataque. Tenemos un enemigo que es un león rugiente, dice la Biblia, buscando a quien devorar. Y quiere devorarnos a nosotros. Pero tenemos que ver, versículo 32. La esperanza está en Jesús. Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe, porque la fe de Pedro no falló. Se puso débil. Pero Jesús lo restauró. Y ese es el mismo Jesús que también intercede por nosotros. Es el mismo Jesús que es nuestro intercesor. Es el mismo Jesús que fue a la cruz para perdonarnos.
es el mismo Jesús que es fiel hacia nosotros en nuestro tiempo. Sí. Es el mismo Jesús que restaura y perdona cuando caemos. Pero tenemos que tener un encuentro con Él, como Jesús hizo con Él. Y 3 veces lo preguntó: Pedro, hijo de Juan, ¿me amas? Y 3 veces Jesús le dijo: te voy a dar una tarea. Y hablaba de esa tarea aquí. Dice: y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Creo que para Pedro fue una lección inolvidable por el resto de su vida. Cuando él andaba predicando para arriba, para abajo, hablando de Jesús, seguro hablaba con las personas acerca de esto. Acuérdense de mí. Yo no soy nada. Sí, soy un líder y predico, pero Jesús es todo. Y les hablo de mi amado Jesús. Y lo quiero porque Él me amó y quiero que lo conozcas. Y hoy mismo les digo lo mismo. Estamos aquí para hablar del amor de Jesús. Y el mismo Jesús hoy viene en esta historia para decirnos que nos ama. Y que nuestro amor sí es muy débil, pero su amor es muy fuerte. En nuestras fuerzas no podemos, pero con sus fuerzas podemos seguirlo. Y tiene una tarea para nosotros, que es de hablar de la grandeza de su amor. Entonces, unas preguntas para ti. Número 1. ¿Tú amas a Dios? No te pregunto si crees en Dios o si fuiste a la iglesia. Te pregunto, ¿tú amas a Dios? ¿Y por qué lo amas? Y tal vez puedes decir hoy: yo amo a Él porque Él me amó primero. Yo no lo buscaba, pero Él me buscó. Yo amaba otras cosas, pero Él puso en mí un deseo de amarlo y de seguirlo. Yo me porté mal con Él, pero Él me perdonó y me restauró. Eso es muy bonito. La tentación para Pedro en ese momento fue de temer la opinión del hombre, de temer sufrimiento. ¿Cuáles son tus tentaciones? ¿Cuáles son las tentaciones que el enemigo usa en tu vida para no amar a Jesús? Tal vez es de amar a cosas materiales más que a Dios, tal vez de temer al hombre igual, tal vez de ciertas cosas que sabes que seguir a Cristo no lo puedes hacer si sigues a Él, no sé. ¿En qué maneras has negado a Cristo? Como Pedro negó. Pero ¿conoces cómo Jesús restaura? Eso es muy bonito. Y si no conoces la restauración, la reconciliación que hay con Dios en Cristo, hoy lo ves claramente en esta historia. Y con confianza, acércate a Dios. Acércate a Jesús y decirle: Jesús, lo que hiciste por Pedro, hazlo por mí. Y después la tarea. Jesús claramente le dio a Pedro una tarea y nos da una tarea también. La tarea para nosotros no es de ser un apóstol como Pedro, pero es también de abrir nuestras bocas y hablar a las personas que Dios pone en nuestro camino, comenzando con la generación que viene, comenzando con nuestros hijos y con nuestros nietos, y decir a ellos: hay un Dios que vive y yo lo amo. Y que sea evidente en tu vida, no solo por tus palabras, sino por tu manera de ser. Porque los jóvenes quieren ver no una religión vacía. Quieren ver que hay un Dios en el cielo que existe y hoy que es digno de nuestra honra y confianza. Y Jesús, como vemos en esta historia, es digno de nuestro todo. Y te pregunto,
¿Cómo vas con la tarea que Dios te ha dado a ti? Y no tenemos otro privilegio más grande de poder hablar de lo que Jesús ha hecho por Pedro y lo que hace por nosotros también. Vamos a terminar con una oración. Jesús, gracias por esta historia, gracias por lo que hiciste por Pedro. Jesús, tu amor es muy grande. Nuestro amor es muy débil. Perdónanos, te pido, cuando te hemos negado, cuando frente a otros decimos que ni siquiera te conocemos, cuando amamos a otras cosas más que a ti. Oh Jesús, te pido siempre en nosotros un amor muy fuerte hacia ti. En tu santo nombre, Jesús, decimos esto. Amén. Pues vamos a ponernos de pie, vamos a cantar la canción Él me sostendrá, porque esto es lo que pasó con Pedro y es lo que pasará con nosotros. Está en las páginas de los himnarios, pero yo también necesito un himnario que con esas palabras, a ver si alguien extra, no sé. Gracias. Gracias. Está así en las hocas. Hay varias hocas. Y si estás aquí por la primera vez, si no está en tu libro, tal vez en el libro de un vecino, Él me sostendrá.